de visión. Yo creo que Sergio ha elegido a un personaje fabuloso, como fue Nicholas Anderson, quien fue un físico que perdió la vista a la edad de 1 año como consecuencia de una afección de viruela, pero el niño no se quedó guardado en un rincón. El niño fue educado con todas las posibilidades de la época, aprendió idiomas, aprendió a tocar instrumentos musicales y aprendió tanto de física que la manera en que nos lo va presentando Sergio nos dan ganas de saber más de él. Yo lo primero que hice al terminar de leerlo, y a pesar de que en el libro viene una pequeña semblanza de Nicholas Anderson, fue ir a correr y ver más de él. ¿Qué me podían decir de Nicholas Anderson y de la forma en que Diderot maneja la idea de los ojos, la forma en que los diferentes personajes históricos que Sergio va entrelazando con su innegable sensibilidad para el ir entretejiendo las palabras, los sentidos, los elementos, los colores? Bueno, yo estaba feliz de poder ver estas figuras geométricas danzando en la página, estos ángulos, estas combinaciones algebraicas, esta raíz de X, raíz de 1, quién soy yo, quién eres tú, cómo nos complementamos. Cuando el libro está dividido en 3 partes, que siento yo que son fabulosas. Es en esta primera parte cuando nos habla de Nicholas Anderson y nos habla también de Abigail. Y cuando habla de Abigail y la sensualidad que despierta Abigail y la necesidad de afecto que despierta en el autor Abigail y su sensualidad, es una cosa deliciosa. La segunda parte, que es la cuadratura del círculo, nos habla no solo de figuras geométricas y de aritmética, sino también de la combinación de los sentidos, de los colores y de cómo enarbolamos el mundo a partir de las sensaciones. En la tercera parte, el Mind the Gap, es cuando ya estamos seguros que no podemos sucumbir, bueno, que no podemos evitar sucumbir ante los encantos de esta combinación de elementos, de esta combinación de colores, de esta combinación de sentidos y de sensaciones, de imágenes tan enriquecidas que nos presenta Sergio. Y es aquí donde yo necesito detenerme y preguntarle a Sergio qué fue lo que motivó a escribir estas maravillas, que aparentemente son breves, porque estamos hablando de un libro de 75 páginas y podemos decir, hombre, 75 páginas, ¿qué tanto me puede decir en 75 páginas? Pero no es, ahora sí que no es la cantidad, sino la calidad de los elementos que tan sutilmente vas engranando y vas haciendo que nos sintamos completamente seducidos por tus palabras, Sergio. ¿Qué fue lo que motivó a esta combinación? Muchísimas gracias, doctora Nora Castillo, antes que nada, por tan bellas palabras. Gracias a la Universidad Autónoma de Chihuahua por la invitación y en particular a la doctora Dina Elizabeth Cortés por esta oportunidad tan apreciada de poder estar aquí con ustedes. Pues este libro, la verdad es que se fue haciendo por etapas. Eh, yo estoy muy involucrado con la cuestión, con el tema de la discapacidad, eh, porque soy padre de un joven con una enfermedad poco común. eh, Y el descubrimiento y la relación con las personas con discapacidad me fue llevando poco a poco a tratar de compartir este mundo que parece un poco aparte, casi paralelo, y que al mismo tiempo
está ahí siempre presente, aunque muchas veces, aunque podamos ver, nosotros no queremos verlo, no podemos verlo. Pero al mismo tiempo yo quería hablar de ello sin patología, ¿no? Sin este peso de la cuestión médica. Y fue también el encuentro con eh, dos personas con discapacidad visual, que entre ellas Bashir Kerrumi, que era un colega en el momento en que empecé ya a concretar el trabajo de escritura y quien me hace conocer la historia de Nicholas Saunderson, porque en aquel entonces él me habla de Nicholas Saunderson y yo empiezo a buscar y no había en ese entonces mucha información. Hace algunos días volví a buscar en internet y me di cuenta que había un poco más de información, pero no es un personaje, es un personaje real que existió en el siglo XVIII, pero sobre el que desafortunadamente se ha escrito muy poco. Entonces, a mí el personaje también me impactó, ¿no? Un físico, matemático, contemporáneo de Newton, que logra, imagínense, si en este siglo XXI es complicado, como él logra en el siglo XVIII llegar a ser catedrático de las más prestigiadas universidades británicas y incluso a enseñar óptica cuando él había perdido la vista muy pequeño, ¿no? Entonces, eh, digamos que quedé atrapado entre un personaje impactante, mi necesidad de expresarme en torno a la cuestión de la discapacidad, a mi relación con la discapacidad, y también, bueno, la búsqueda poética, como tú bien lo hiciste notar, eh, del lenguaje poético, incluso de las matemáticas, una búsqueda también en cuanto a la cuestión del tiempo, eh, del descubrimiento de cómo es percibido el mundo a través por las personas con discapacidad visual. Y obviamente con una cantidad de dudas, de dudas y temores, porque evidentemente era muy audaz y quizás demasiado atrevido pretender imaginar algo que yo no vivía en carne propia, ¿no? Y de hecho no sé qué tan eficaz realmente haya sido el texto. Ya me lo dirán, si alguna persona también quiere leerlo, yo con todo gusto les puedo enviar la versión en audio si son personas con discapacidad visual, y si no, el texto en PDF. No sé si alcancé A contestar. a contestar. Claro que sí, claro que sí. Pero a mí me surgen más dudas leyendo esto. A las descripciones newtonianas de la luz y el color prefiere, sin embargo, la aritmética palpable de los muros, la geometría de su espacio inmediato, donde los objetos aparecen y desaparecen como por un efecto mágico.
no me puedo imaginar una mejor descripción por combinando estos conocimientos de la física que Sanderson poseía, a la vez que podía tener un diálogo con Newton, pero estas descripciones de Newton, él las entiende, pero no al 100%, puesto que no alcanza a ver aquellos destellos de luz, pero sí alcanza a palpar los muros y sus formas y sus sentires y lo que te transmiten. Y es algo que en muchas ocasiones nosotros, bueno, ya lo ha expresado Saramago y lo han expresado otros autores en ensayos sobre la ceguera y otros autores en los que mencionan que somos ciegos ante las circunstancias de otros y no necesariamente porque carezcamos de visión, sino porque carecemos también de esta posibilidad de empatizar, de crear una empatía con aquello de lo que nos están hablando. ¿Cuántas veces alguien nos relata alguna situación que está viviendo y nosotros somos incapaces de poder sentir en la misma dimensión que aquella persona? Y ya no estamos hablando solo de los sentidos corporales, sino también de esta posibilidad de imaginarnos otros mundos, otras realidades. Entonces, al descubrir estas palabras también presentadas en este libro, nos, nos das, Sergio, nos abres una puerta para poder empatizar no solo con esta debilidad visual o con esta falta, con estos sentidos, porque nos da la posibilidad de combinar otros sentidos. Insisto, la empatía sería uno de ellos, pero también los sonidos y el tacto. ¿Qué tan, ¿Qué tan capaces somos nosotros de dibujar un mundo con las manos o de entender el mundo a través del tacto o a través del oído? Hay sonidos, uno de tus poemas que menciona que este lugar en donde hay sonidos que son perfectamente reconocibles, ¿no? El llanto del niño, el grito, la orden, el hablar del camarero, que podemos identificar. Yo soy maestra de inglés y cuando daba algunas clases, una de las lecciones era de identificar el lugar en donde se estaba hablando, ¿no? Y entonces se identificaban los chicos, pues es un restaurante, es un aeropuerto, es un hospital, por el lenguaje que se utiliza y por los sonidos aledaños, ¿no? Por estos sonidos ambientales. Entonces, ¿qué tan capaces somos nosotros de captar la sensación o el sentimiento que alberga una persona cuando nos habla y que podamos decir, oye, esta persona está triste o esta persona está muy alegre? Y no porque se esté riendo, simplemente por el tono de voz, por por la manera en que está enunciando las palabras, la selección del léxico que hace en ese momento. Cuando uno está triste, ve todo gris. Cuando uno está más alegre, ve todo el mundo color de rosa. Siempre ponen estas comparaciones y siempre relacionamos las emociones con los colores. Y a veces no son solo los colores, porque en este mundo que estamos hablando de una ciega alegría, ¿cómo podemos nosotros manifestar la alegría sin no se refleja la sonrisa en aquel gesto? Porque no somos, probablemente hay gente que no pueda ver la sonrisa, pero sí se puede distinguir el sonido de la voz, la emoción contenida en aquella voz que surge armoniosa o desacompasada cuando estás triste o demasiado fuerte cuando estás molesto. Entonces, yo creo que estos poemas que nos presentas con tanta dulzura, insisto yo en que nos dan pie para entender otros mundos y no solo los inmediatos. Nos hace abrirnos al mundo de los sentidos más allá de la vista. No sé cómo lo pudiste lograr, pero yo creo que es un trabajo
casi con la precisión de un relojero, sinceramente lo digo, aunque la metáfora sea bastante recurrente y ya se haya dicho en otros momentos, pero yo creo que sí es algo muy bello lo que nos presenta Sergio. Gracias, Nora. Pues fue parte del desafío, ¿no? Porque además, tú sabes que a menudo la literatura, pues se basa sobre todo en descripciones visuales, ¿no? Entonces, parte del desafío fue ir más hacia descripciones táctiles, auditivas, incluso de gusto, del olfato, ¿no? Ir hacia precisamente todos esos otros sentidos que las personas que no pueden ver o que tienen dificultades para ver a menudo desarrollan un poco más o más que digamos, el común de los mortales, ¿no? Y pues me ayudó mucho también el largas horas y largas caminatas y pláticas, te decía, con mi colega Bashir Kerrumi, pláticas, de hecho el libro está dedicado a él y a un chico que en ese entonces era un niño y ahorita ya debe ser un joven adulto que tomaba clases de gimnasia con mi hijo Ulises, que se llama Jesús Pérez, un chico de Villahermosa, Tabasco, y bueno, pues entra mucho también el juego de la imaginación y pues también hubo una buena parte de investigación, ¿no? Porque aunque eh, mucho de lo que hace, mucho de lo que hace Nicholas Saunderson algo que yo imagino. eh, Me basé en una investigación lo más profunda que pude de su vida, por ejemplo, para saber que efectivamente él montaba a caballo, eh, para saber más o menos cómo eran los lugares en los que él paseaba. Su esposa efectivamente se llamaba Abigail. Es decir, traté de mantener eh, elementos totalmente reales de la vida de Nicholas Saunderson y bueno, trabajé una buena parte también con la recreación imaginaria de lo que de lo que él sería, eh, momentos en los que él reflexiona sobre la vida, tocando su música preferida, pensando en su madre que le lee, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y la tercera parte, hay un salto un poco anacrónico porque pasamos a lo que sería el paseo de una persona ciega por las calles de París, ¿no? Ajá. Lo que escucha, lo que huele, lo que puede percibir a través del tacto y a través de toda la piel, ¿no? Que es toda la piel que se convierte casi en una telaraña de sensaciones. Y el olor de la lluvia también, la sensación Así de es. del caminar, el crujir del pasto. Me gusta mucho, Sergio, cuando le pide a Abigail que le cuente el rojo. Ven, Abigail, cuéntame el rojo. Háblame de las cerezas, háblame de aquello. Ven, Abigail, que yo te cuente al oído a qué sabe tu respiración, que te explique la sinestesia de tu voz. Yo creo que aquí está la palabra mágica, la sinestesia, este escuchar imágenes, este combinar los sentidos para poder captar al mundo de diferente manera. Y es que este libro es eso, es, digamos que es una sinestesia, porque
A pesar de que la poesía está creada o sea, la poesía, nos comparte imágenes, aquí no solo son imágenes visuales, son imágenes combinando todos los sentidos, porque podemos perfectamente sentir el olor de la lluvia o el palpar las matemáticas, a pesar de que son áreas que a mucha gente no le gustan, el ángulo de 90 grados, la hipotenusa, que nosotros nos convertimos en aquella hipotenusa después de leer esto, después de, después de combinar los catetos. Es fascinante. Me gusta mucho la manera tan delicada, tan sutil y tan sublime en la que habla de aquella entrega de dos cuerpos, que son Nicolás y Abigail fundiéndose en uno sin tocar ninguna palabra que desentone con la delicadeza del momento. Yo creo que es una de las mejores imágenes que nos puedes compartir cuando, cuando Nicolás le pide a Abigail poder perderse en su centro. Es muy bello. Me gusta mucho cada una de las imágenes, insisto, cada uno de los sonidos y cada uno de las sensaciones que nos has compartido en estas páginas, que insisto, aparentemente son pocas, pero necesitamos toda una vida para poder enriquecernos con cada uno de las palabras y sus contenidos. Gracias, Sergio. Gracias a ti y pues si me lo permiten, yo quisiera mostrarles la portada del libro que todavía se consigue en las librerías, sobre todo del Conaculta, eh, pero si no lo pueden conseguir, también pues les puedo compartir un correo electrónico y yo les puedo hacer llegar, insisto, la versión audio, que es una versión que yo hice, digamos, de manera casera, eh, Mm. eh, pero que es útil para precisamente para las personas con discapacidad visual. Y si no, también la versión electrónica, ¿no? Sí quisiera mostrarles, si me lo permiten, la portada, no sé si alcanzan a ver, Sí. Sí, maestro. eh, eh, porque es un trabajo del artista plástico tabasqueño Francisco Cabrera, que a mí me gustó muchísimo, y describo precisamente para las personas que no lo pueden ver. Ahí el libro es un fondo color crema, hay un borde eh, dorado y en medio hay una flor con cinco pétalos, cada pétalo de un color diferente. Bueno, hay dos rojas, una azul, una naranja y otra medio violeta, que parecen ojos. Y la flor tiene en su raíz un corazón. El artista plástico hizo este diseño eh, exprofeso para el libro y creo que también refleja, me gustó muchísimo y refleja muy bien eh, la, la búsqueda poética del texto, ¿no? Y debajo de la flor, entonces debajo del corazón, aparece el título, Una ciega alegría y mi nombre, ¿no? Como autor. Pues si me lo permiten, les leería algunos fragmentos de la obra
Y pues nuevamente muchísimas gracias, Nora, por las bellísimas palabras que has dedicado a este modesto libro. Pues yo no le veo lo modesto, al contrario, lo veo verdaderamente portentoso y perfecto. Sí, Gracias, felicidades por este libro. gracias. Pues de la primera parte de Una ciega alegría, Saunderson. Nicholas Saunderson tiene el mundo en la punta de los dedos. Toca Bach en su flauta mientras piensa en el giro lentísimo de los planetas, en los colores de Newton, en la composición de una luz que ya no recuerda. Saunderson puede explicarla con detalle. La luz invade su mente como una marejada, cada corpúsculo es una esfera veloz, líneas en la vorágine de su memoria. A las descripciones newtonianas de la luz y el color, prefiere, sin embargo, la aritmética palpable de los muros, la geometría de su espacio inmediato, donde los objetos aparecen y desaparecen como por un efecto mágico. Mientras los demás descansan, Saunderson camina, bebe, pone en orden el mundo sin despertar a los durmientes. Cada cosa en su lugar para no perturbar el camino de los ciegos. Un casi imperceptible olor de azahar le dice que hay una taza de té por lavar y los giros del aire en la habitación que alguien ha desplazado los muebles un par de milímetros. El más mínimo murmullo es leído, descifrado cual inscripciones babilónicas. La piel es una telaraña que se incendia, dice, y el incendio le indica el camino y la posición precisa de John y Anne en la topografía del mundo y los pasos de Abigail y el rumor de una gota que cae. La gota es una forma de decirse, una descripción somera del polo en una mañana tibia. Su caída tiene resabios de naufragio, el vértigo de un beso solo pensado y el ligero picor del clavo. John y Anne son la niña de los ojos que ya no tiene, dulce resabio de la luz perdida cuando tenía 1 año. Saunderson le teme a los naufragios, aunque nunca se ha subido a un barco. Debe ser porque sabe que su labor es develar misterios infinitesimales y que la leyenda dice que el hombre que llevó a la luz los números irracionales pereció en un naufragio. Saunderson se desplaza por el mundo como por su casa, percibe las calles cerradas, los muros altos y la vetustez de las paredes. Hay quienes piensan que tiene ojos en la punta de los dedos o detrás de la cabeza, o que el Dios de Clark y de Newton le dio poderes extraordinarios a cambio de la vista. Al escucharlos, Saunderson, quien dejó de creer en dioses hace mucho tiempo, ríe y se divierte peinándose frente al espejo, esa extraña máquina que reproduce la imagen tridimensional de los hombres. Saunderson cabalga, cabalga, cabalga desenfrenado persiguiendo el ladrido de sus perros. Siente la consistencia del terreno bajo las patas del caballo, la tensión de cada músculo del jamelgo, la tensión de cada ladrido que como una flecha llega a su oído. El olor a humedad delata que se acercan al río Don. Se detiene y le silba a sus bestias porque es tiempo de volver a casa. La temperatura baja, la tormenta se acerca sigilosamente como con un leve silbido, el viento remueve el polvo, las hojas secas de un otoño que se aleja y la superficie del agua del río.
Ya huele a frío, dice. Creo que este año nevará mucho. Los árboles lo saben. Saunderson no puede usar sus ojos, pero enseña a los demás a hacerlo. Explica el arco iris, la construcción de los cuadrados mágicos, ecuaciones cuadráticas y lineales, geometría sólida y series infinitas. Saunderson ama las pestañas de Abigail. Son mariposas que solo ha visto con los dedos. Sus ojos no conocen su cuerpo, pero lo guarda en la memoria amorosamente, como se aprende el mapa del territorio donde se ha nacido. Thurston, su pueblo, huele a la madera del puente sobre el río Don, a lodo, a borregos recién trasquilados y al humo de las chimeneas. Pronto habrá de volver a Cambridge y al pretendido estudioso silencio. No existe el silencio, salvo para los sordos y para quienes no saben oír. Saunderson se sirve un vaso de whisky con una precisión casi matemática. El continente de cristal es frío, el agua de vida, agua ardiente, cae haciendo ligeros clapuchis. Blup, 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 blup. Agua ardiente, cuánta precisión en la palabra. Lástima que no sea así para agua mala, agua fuerte, agua tinta, agua nieve, agua cero. Anne y John juegan entre las piernas de su padre. A lo lejos escucha una jauría y un cuerno de caza. Sentada frente a su máquina de cálculo, se sumerge en los misterios pitagóricos que le son propios y se dice en voz alta en su latín ciceroniano y como si estuviese solo. El cálculo infinitesimal es el estudio del cambio, tal como la geometría es el estudio del espacio. El espacio está en mis dedos y no tengo ventanas del alma porque tal vez no tengo alma. ¿Quién y cómo se asoma por la ventana? ¿Acaso no hay magia en las cifras y en la forma de nombrarlas? Fórmulas, números imaginarios, inconmensurabilidad, infinitos fragmentos de un mundo se apoderan de su cabeza como un trance. Abigail, ven Abigail y cuéntame el rojo. Explícame los matices del fuego que siento pero no veo. Anda, que tal vez quede en mí algún lejano recuerdo. Siempre me hablas del rojo del fuego, del tinto o las cerezas, pero los sabores y el olor no le basta a mi imaginación. Háblame de la nieve que resume la luz y háblame también de la ausencia de color que no conozco. Ven, Abigail, que yo te cuente al oído a qué sabe tu respiración, que te explique la sinestesia de tu voz. Déjame que intente desmenuzarte la luz, los colores y el arco iris a la manera de Newton. Ven, Abigail, déjame tocar una vez más las mariposas que llevas en los ojos. Déjame descubrirte como descubro el mundo, con mis dedos deslizándose por tu cabello que fluye como el río. Tu amplia frente arde como sol de verano y tus mejillas me recuerdan la textura de las nectarinas. Tus ojos deben ser como dicen que son los astros. Ven, Abigail, que yo te cuente cómo se acelera la sangre en tu cuello y déjame que escuche la sonata que se interpreta en tu pecho. En el centro de ti, Abigail, me escondo, bebo las tibias palabras de tu fuente, vértice. Mi cuerpo gira, vuela, cae y se arrastra. En el desvelo de la palabra se fraguan sus ojeras. El insomnio es una forma de precipitación en el tiempo, caída libre, designio y geyser,
Tomo una pluma y trazo invisibles vuelos nocturnos, saltos al vacío. Caigo en tu centro, Abigail, con la precisión del dardo. Pienso, Abigail, en el pulgar de tu pie bajo mi lengua, en recorrer tu empeine y en el dulce giro de tus tobillos. Pienso en un suave temblor y en el gemido que se aproxima mientras subo por tus pantorrillas. Pienso en mi sed y en la lejana cercanía de mi fuente. Quiero, Abigail, susurrarle a tu piel la serpentina vocal de mi deseo. Regálame la humedad de tu amanecer y el estremecimiento de tu primer gemido. Frótate a mi frente, a mi boca, a mi pecho, a mis muslos. Adhiérete a mí, mójame, inúndame, déjame deshacerte en ti, leerte con mis dedos, con mi lengua, con la telaraña de fuego de mi piel, Abigail. Fragmentos de la segunda parte, la cuadratura del círculo. En la topología del mundo, una taza es una dona y la huella que deja una aguja en el papel es un punto. Un punto de partida o de llegada, un punto de vista, solo un punto en una recta AB. ¿Y dónde queda el punto de vista de los ciegos? ¿Dónde el punto ciego? El muro y la acera forman a priori un ángulo recto. A veces tengo la impresión de que los muros se inclinan un poco y entonces el ángulo perdería lo recto. Un pasaje, una ventana. Conozco los muros de mi camino por la forma en que reflejan el sonido. Conozco cada detalle del camino por lo que siente mi piel, mis pies. Por acá, la parte vieja de la ciudad, hay más peatones con menos prisa. Algún tipo de pájaro se agita y desde la acera de enfrente suenan las campanadas de la iglesia. La raíz cuadrada de mi sombra es quizás un número imaginario, pero con certeza irracional. Y es igual a la raíz cuadrada de -1, donde I es un número imaginario, la inimaginable raíz cuadrada de -1, hipotenusa solar. Me salgo por la tangente y me busco en la elíptica ciudad porque he dejado de hablar, de respirar y por un instante yo también he desaparecido. Mi cuerpo forma un ángulo recto con respecto al suelo, el suelo y el bastón un ángulo agudo, el suelo y yo somos los catetos, el bastón la hipotenusa, somos un triángulo recto que permite conocer el mundo a veces con mayor precisión que un ojo. Fragmentos de la tercera parte, Mind the Gap. Y una clara inocencia imponderable oculta al ojo pero fresca al tacto, como este mar fantasma en que respiran peces del aire altísimo los hombres. Un epígrafe de José Gorostiza. Cuando era niño me daba miedo lanzar mi pelota porque pensaba que iba a desaparecer. Mi mundo se detenía 1 metro más allá, en el vacío. ¿Cómo saber que los objetos siguen existiendo cuando están fuera del alcance de mis dedos, cuando no los encuentro donde los había dejado? Para mí solo existe lo que toco y siento y oigo y huelo, y todo es bello o casi. No vivo en la oscuridad ni en las sombras. La oscuridad de los videntes no es mi oscuridad. Tal vez los ojos afectan la visión interior. Según Diderot, utilizamos tan mal nuestros sentidos que tener ojos hace ver el mundo con menos detalle
que los ciegos. Esta ciudad se extiende como un murmullo, se hace tarde, no sé para qué, solo sé que se hace tarde. Apresuro el paso porque huele a lluvia, a la crueldad del mes que agregan los oficios de la bruma. A pesar del frío, hay un niño de voz morena que exige con firmeza un helado. Hay tazas de café que se enfrían, rostros cerrados y un andar apresurado y tieso que no es mío. Evgen Bakar, fotógrafo ciego, dice conocer a una mujer con una voz tan azul que es capaz de contagiarle ese color a un día de otoño, y un pintor con una voz tan roja como su color favorito. De la estación de trenes a la Plaza de Italia hay media hora de marcha. Si tomase el metro es probable que hiciese el mismo tiempo o más, pues camino lento, sintiendo cada paso como si pisase a orillas de un río o de un abismo. El ruido de la estación me avasalla. Desde niño prefiero los trenes a los barcos, pero la estación me agobia. Gente que habla lenguas extrañas, niños que lloran o juegan, el chirrido metálico de los trenes, el altavoz o los teléfonos son espadas para mis oídos. Creo que andaré la mitad del camino. Entre la estación y la plaza hay tantas historias solo audibles. El niño que solloza, el niño que desgarra un papel y fabrica un reilete, la carcajada, la falsa afirmación en voz altísima, la tristeza sumergida en un alcohol viejo, en humo antiguo, el tam-tam y el danseur, el silbido del vapor en las máquinas de café, el tintineo de los platos, el frenado súbito de una bicicleta, plip, plop, plas, la frialdad de la primera gota le da la razón a mis sentidos. Es preferible descender al sótano del mundo y coger el metro. Mind the gap. Cuidado con el espacio entre el vagón y el andén. Cuidado con el borde. Respire ese aire viciado y vital. Piensa en un bólido en camino, escuche el chirriar intemporal de las ruedas de una historia, la ebriedad del sonido que hace girar imperceptible su cabeza. Cuidado, cuidado con su paso, está usted frente a un abismo. La ciudad es un abismo, la humanidad es un abismo y no hay ojos que valgan. Confíe en sus oídos, confíe en la sensibilidad de su piel, en su memoria, en la memoria de sus pies, en su bastón blanco o en la solidaridad de un perro. Mind the gap. Gracias. No, maestro, muchísimas gracias a usted en primera por escribir estas palabras, por hacer tan vívida esa descripción de lo que ocurre a nuestro alrededor y por ayudarnos a reflexionar también en que sí, verdaderamente con los sentidos apreciamos de manera diferente, sin algún sentido, pues a lo mejor sí, estamos aún más, somos más débiles visuales, somos más ciegos que las personas que por alguna razón no tienen ver las cosas. Pero sí, la descripción que usted ha realizado de todos estos acontecimientos, creo que todos los que estamos presentes en esta sala nos hemos podido ir imaginando cómo usted va caminando, cómo usted va en el metro, como todo lo que va describiendo. Más bien es muchas gracias a usted por hacernos reflexionar, por escribir este libro, Una ciega alegría. Muchas gracias, maestro. En cuanto a las preguntas, la pregunta más recurrente es dónde pueden
comprar el libro impreso. La maestra Claudia Caballero nos indica que librería José Becerra de Fomento de Cultura, pero creo que usted también nos iba a compartir su correo electrónico porque ya tenemos ciertas personas en la sala que lo requieren de manera en audio. Es con su voz, ¿verdad, maestro? Sí, es una grabación donde yo hice la lectura y con todo gusto se los comparto. Les voy a poner el correo en el chat Sí, por de la favor, maestro, discusión. por favor. Es avalos.sergio.1910 @gmail.com. Ábalos, repito, avalos.sergio.1910 Así es. Y claro, más de los comentarios, felicidades y muchas gracias nuevamente por habernos compartido su libro. Les recuerdo a todas las personas que están en nuestra sala que no solamente es dejar su nombre en el chat, sino también si pudieran hacernos favor de cambiarlo en la pantalla para que así tengamos un registro de los asistentes. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna felicitación que le quiera realizar al maestro Ábalos? Alma Janet, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también Daisy Correa, muchas felicidades de parte de la maestra Yolanda Rodríguez. Le encantó la analogía con las matemáticas. Sí, a mí también, muchas gracias. Muchas felicidades de Edgar Adrián Maldonado, de Carmen Borrego, de Francisco Antonio Lira, y los últimos dos que tengo aquí abajo, de Yolanda del Carmen y Gloria Soto, que se está conectando con nosotros desde la Universidad de Murcia. A usted nuevamente, muchas gracias. Sí, maestro, perdón, Jorge Rafael Delgado, adelante. Sí, gracias. Pues primeramente felicitarte, Sergio, por el intrépido desglose de un personaje, ¿verdad? Y aventurarte entre la ficción y la autobiografía, ¿no? Aquí lo que me queda mucho es la beta. Ya encontraste una beta, ¿no? Una beta de la autobiografía con la autopoesía, ¿no? Lo que le llamo yo la identificación. ¿Hacia dónde va esta nueva identificación? ¿Hacia dónde me está despertando, por ejemplo, al matemático Rathnuyar de la India, que veía los números de una manera mística y que técnicamente cambió y revolucionó todo el entendimiento del número en cuanto tal, ¿no? Que por sí solo ya es parte de la cultura y de la idiosincrasia hindú, ¿no? Entonces, es un ejemplo que a mí me despierta tu poesía. Y para terminar, ¿cuál es tu siguiente proyecto? Esto yo creo que no solamente fue un experimento, sino también fue una beta que tú encontraste en tu poesía, en tu poética. Si nos pudieras platicar hacia dónde va esta nueva, ¿cuál es tu nueva curiosidad en esta beta? Gracias. Sí, gracias, licenciado, por la pregunta. Pues en este momento estoy recopilando material histórico porque efectivamente me como que me mostró una vía, ¿no? Y estoy recopilando material histórico para trabajar probablemente en una novela y poemas, o incluso una novela poética, retomando la figura del pirata, ¿no? Creo que es de la misma manera que Saunderson, la figura de los piratas, más allá de lo que se muestra en
en el cine y en las novelas de aventuras. Hay muchísimo que decir en cuanto a lo que, a lo que vivían, a lo que sufrían, a esta relación con la figura de la discapacidad. Hay una línea muy interesante que tiene que ver con cómo vivían precisamente los piratas la cuestión de la discapacidad, la solidaridad que se establecía entre ellos, incluso una cierta apertura que podría parecer totalmente anacrónica con respecto a sus vidas amorosas, porque aunque tenemos a menudo la idea del pirata como una figura virilista, la realidad es de que había una relación muchísimo más abierta con respecto a, por ejemplo, a la homosexualidad o a la relación también, insisto, con respecto a la discapacidad e incluso cuestiones muy impresionantes e interesantes, porque parece ser que dentro del código de la piratería fue donde se empieza a establecer el hecho de conservar una parte del botín como pensión o jubilación precisamente para los piratas que por alguna discapacidad o simplemente por la edad ya no podían continuar con ese tipo de vida, ¿no? Entonces, la idea es también retomar un poco historias reales, una vez más, de hechos que tuvieron lugar en el siglo XVI, XVII, sobre todo en lo que en aquel entonces se conocía como la isla de Tris o la isla de Términos, en lo que es actualmente Ciudad del Carmen, Campeche, y ataques a piratas a la zona de donde yo vengo. Yo soy originario de Tabasco y crecí en la costa, en Paraíso, donde que se ha vuelto últimamente más conocido porque es donde ahora se está construyendo la refinería de Dos Bocas, pero esa zona tiene toda una historia importantísima en esta época de la época de oro de los piratas, por los ataques que de hecho obligaron a que la capital se desplazara y que muchas ciudades se desplazaran, y de hecho los ataques piratas son el origen de, de, de este pueblo donde yo crecí, que se llama Paraíso, Tabasco, ¿no? Entonces, por ahí va un poco lo que estoy trabajando actualmente. No sé qué vaya a dar, pero bueno, ya les compartiré en su momento si la universidad tiene a bien volverme a invitar, les compartiré esos textos. Sin duda alguna, maestro. Estamos ansiosos ya tenemos varios comentarios aquí, estamos ansiosos por saber a dónde le lleva esa investigación muy, muy interesante, y sobre todo más si lo empieza también a trabajar en poema o en prosa o simplemente una investigación. Queremos saber los resultados. Muchas gracias. Y por supuesto, siempre tendrá las puertas abiertas de nuestra universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias. Sí, por favor, en cuanto tenga los primeros resultados, avísenos para irlo programando. Gracias a todos los que se conectaron en esta mesa. Esta fue la presentación del libro Una ciega alegría, del autor maestro Sergio Arturo Ábalos Magaña. Quien quiera un PDF del libro o en audio, le puede escribir directamente al maestro. El correo nuevamente, maestro, ábalos.sergio
sergio.1910@gmail.com. Nuevamente, a nombre de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, gracias, maestro Sergio, por compartirnos este hermoso libro. Le agradecemos y gracias a todos ustedes que estuvieron conectados en esta tarde. Que pasen un muy buen día. Nada más, Sí. si me dan chance de hacer una publicidad. Sí, adelante. Bueno, paralelamente al trabajo literario y de traducción, yo soy investigador en temas de discapacidad y el 5 de mayo, que además resulta ser un tanto paradójico, considerando que les estaré hablando desde París, el 5 de mayo voy a estar dando la plática de las 9 de la mañana, hora de Chihuahua, 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, sobre la cuestión de la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, si tienen tiempo, por ahí nos vemos para hablar sobre cuestiones de investigación. Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias nuevamente por conectarse. Que pasen un muy buen día. Sonia, buenas tardes. Perdón que interrumpa. ¿Habría manera de que antes de que se salgan abrieran su cámara para la foto? Sí, maestra, claro que sí. Por favor, todos los que todavía siguen presentes, Daisy, Juan Antes Pedro, de que María se salgan. Concepción, René, Norma Ávila, Sandy Treviño. Hola, Julio Evita. Díaz Herrera. Saludos. Hola, Daisy. ¿Cómo Nos estás? falta Erika Cruz. Bien. Nos Qué bien. falta Arturo Díaz todavía. José Alonso. Daniela Cázares. Creo que esos son todos, maestra. Ok. Yo no sé si me veo. Cuando usted Una nos diga, más. sonreímos más. Sí, una más. Una más. Si me puedes Listo, repetir, por gracias. favor, el correo del doctor. Sí, el correo del doctor es avalos.sergio.1910@gmail.com. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Saludos. Bye. Bye. Hasta luego, bye. Hasta luego. Gracias nuevamente, Sergio.